Muy buenas. Hoy vamos a descorchar una historia que lleva más de un siglo fermentando, la increíble saga de la cerveza en Argentina. Un relato que tiene de todo, inmigrantes, imperios y una rebelión artesanal que lo está cambiando todo. Y es que esto es mucho más que una simple bebida, ¿eh? Es un espejo de las grandes olas de inmigración que forjaron el país, un testigo del auge industrial que lo transformó, y también el campo de batalla de un renacimiento que está reescribiendo las reglas del juego. Para meternos de lleno en esta historia, ¿qué tal si empezamos por el final? O bueno, mejor dicho, por el presente. Nos vamos directos al corazón de esta auténtica revolución, la ciudad de Bariloche, que es hoy el epicentro del movimiento artesanal. A ver, ¿qué es exactamente esto de la cerveza artesanal? Pues la filosofía de fondo los lleva hasta la antigua Grecia, al concepto de tekné, una mezcla de arte, de oficio y de habilidad. Pensemos en la diferencia entre un chef que cocina con pasión y conocimiento y una cadena de comida rápida que solo sigue una fórmula. Pues eso mismo. Aquí vemos dos mundos que chocan de frente. Por un lado, la artesanal, producciones pequeñas, una variedad casi infinita y un arraigo muy local. Y por otro, la industrial, una máquina de producción masiva, todo estandarizado y con una distribución global. Justo esta tensión es la que define toda la historia que vamos a contar. Pero ojo, que nadie piense que este boom moderno ha salido de la nada, ¿eh? Para entender de verdad por qué está pasando esto ahora, tenemos que rebobinar la cinta y conocer a los que encendieron la primera mecha. Así que, viajamos en el tiempo. Vamos a conocer a los verdaderos pioneros, inmigrantes que llegaron a una tierra nueva con poco más que sus recetas en la cabeza y la determinación de recrear los sabores de su hogar. Esta cronología es un viaje en sí misma. Fíjense, todo arranca con la cerveza inglesa, pero son los inmigrantes alemanes y suizos quienes de verdad plantan la semilla. El inventario de la familia Diel de 1872 es una foto increíble de cómo era todo. Barriles, caballos, carros, pura artesanía. Y entonces, en 1888, aparece un nombre que lo va a cambiar todo. Otto Bemberg, el fundador de Quilmes. Pero de entre todos esos pioneros, hay una historia que brilla con luz propia, una que se convirtió casi en leyenda. Tenemos que hablar de la cervecería San Carlos. Se la conocía como la madre de cervecerías. ¿Y por qué? Pues porque de sus entrañas, de sus salas de cocción, salieron los maestros cerveceros que luego fundarían otras cervecerías míticas como Santa Fe o Schneider. Fue literalmente la cuna de toda una cultura cervecera. Y aquí es donde la historia se pone de verdad especial. San Carlos no era solo una fábrica, era el corazón de su comunidad. Construyó casas para sus obreros, creó un club social para las familias y hasta lanzó la primera fiesta nacional de la cerveza. Era el motor que hacía latir al pueblo entero. Y esta anécdota es sencillamente genial. Hay que imaginarse la escena. Invitan a unos marineros británicos a un tour por la fábrica, les sirven cerveza fresca sin parar y luego, casualmente, los retan a un partido de fútbol. ¿El resultado? 12-0. Pura astucia criolla, que demuestra hasta qué punto la cervecería era la vida del pueblo. Pero claro, ese mundo casi idílico de cervecerías locales estaba a punto de ser arrollado por una fuerza imparable. Entramos en la era de la industrialización y el ascenso de los gigantes. La cosa es que, a finales del 19, llega una auténtica avalancha de inmigrantes de toda Europa. Y con ellos, una sed de cerveza que era, bueno, un tsunami. Las pequeñas fábricas manuales, con sus caballos y sus carros, simplemente no daban abasto. Hacía falta una escala de producción completamente nueva. Y esta cifra es una auténtica locura. El consumo anual pasó de 13 millones de litros a 109 millones. Es como si, de la noche a la mañana, todo el país hubiera decidido beber 8 veces más cerveza. Este fue el mercado que gigantes como Quilmes, con su tecnología industrial nuevecita, supieron conquistar. Y este gráfico nos enseña el resultado de esa batalla. A mediados del siglo XX, el panorama era desolador para los pequeños. Los gigantes industriales controlaban casi el 90% del mercado. Las cervecerías locales que habían encendido la llama, pues, fueron prácticamente borradas del mapa. Y así, durante décadas, el paisaje cervecero argentino se volvió monótono. Las lagers industriales, todas muy parecidas entre sí, reinaban sin competencia. La variedad y el carácter local de los pioneros parecían un recuerdo borroso, una reliquia de un tiempo que ya no existía. Pero como las brasas que siempre quedan después de un gran incendio, ese espíritu pionero no se había extinguido del todo. Volvemos al presente para ver cómo el movimiento artesanal es una respuesta directa, casi una rebelión contra esa era de dominio industrial. La pregunta es inevitable, ¿no? Si ese espíritu de innovación, esa pasión por lo local, se había perdido bajo el peso de la industria,
¿cómo resurgió? ¿Dónde se había escondido durante tanto tiempo? Y la respuesta, increíblemente, nos lleva de nuevo a Bariloche. En los años 90, un grupo de técnicos e ingenieros de INVAP, una empresa de alta tecnología, empezó a experimentar con la cerveza. Cuando algunos los despidieron en el 92, hicieron algo impensable. Usaron su indemnización para fundar Blest, la primera microcervecería de la ciudad. Y lo más fascinante es que, igual que los pioneros del siglo XIX, construyeron su propio equipo desde cero. El espíritu pionero no había muerto, solo estaba esperando a sus herederos. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido, o mejor dicho, al comienzo del siguiente capítulo. ¿Qué le depara el futuro a la cerveza argentina? La nueva misión es forjar una identidad que sea única en el mundo. Aquí hay una palabra clave: denominación de origen. Seguro que suena del mundo del vino, ¿verdad? Es la idea de que un producto es único gracias a su lugar de origen. La pregunta que se hacen ahora los cerveceros es: ¿se puede hacer lo mismo con la cerveza? Y el camino para lograrlo es usar los tesoros que la propia tierra argentina ofrece. Ingredientes que no se pueden replicar en ningún otro sitio. El agua pura y cristalina del deshielo de los Andes, lúpulos con todo el carácter de la Patagonia y, la joya de la corona, una levadura salvaje descubierta en sus bosques milenarios. El objetivo es crear una cerveza que, al probarla, transporte directamente a Argentina. Y con esto cerramos, pero dejamos una pregunta flotando en el aire. ¿Puede la cerveza, igual que el vino, tener un terroir? ¿Un sabor que hable del lugar donde nació? La respuesta no está en los libros de historia, no. Se está fermentando ahora mismo, en los tanques de toda Argentina. ¡Salud!